paneles del interior de la célula desaparecen y solamente queda proteínas. Entonces, esos son los procesos catabólicos. Pero antes de llegar a eso, ¿no? Estoy en el estrato espinoso, estoy sintetizando proteínas y otras cosas más, entonces estoy en un proceso anabólico. ¿Ok? Lo importante es que quiero que se entienda acá que esa célula que estaba en el estrato basal está pasando por las distintas etapas o capas hasta llegar a ser queratina. Esa célula que pasa por distintas etapas se le denomina queratinócito. Entonces, eso es, ¿no? En el estrato basal, ¿no? Va a haber epitelios queratinizados y van a haber epitelios no queratinizados. La piel no está sometida a la humedad de la boca, que es lo que es la saliva, ¿no? Entonces, algunos textos mencionan que debido a que la queratina está constantemente bañada por la saliva, se encuentra húmeda, se le denomina ortoqueratina. ¿Ok? Ortoqueratina. Entonces, acá hay unos términos que se les van a acuñar a usted que se le denomina un epitelio estratificado, por ejemplo, plano queratinizado. Lo contrario es no queratinizado. Hay un epitelio ortoqueratinizado y hay un epitelio paraqueratinizado. Fíjense los términos. Queratina, ortoqueratina es la misma queratina que está en cavidad bucal, pero como está constantemente humedecida por la saliva, toma el nombre de ortoqueratinizado. Hay un epitelio que es no queratinizado, es decir, no tiene queratina. Si digo no queratinizado, no tiene queratina. No tiene queratina. Y el paraqueratinizado, que es un tipo de queratina, que a diferencia del queratinizado, que pierde sus núcleos, el paraqueratinizado no los pierde. ¿Ya? Entonces, cuando una célula basal, ¿no?, pasa por este proceso, entonces pasa y se transforma en una célula del estrato espinoso. Entonces, esta célula del estrato espinoso que ustedes están viendo aquí, ya lo hemos visto, esto lo vimos en virtual, si la memoria no me falla, vimos que si esta es una célula y esta es otra, las células no son así, pues no son planas, ¿no? O sea, si esta es la superficie de la célula, la otra no está así plana también y están así. No. Las superficies de las células están así como está en la figurita, ¿no? Hay las prolongaciones citoplasmáticas de cada una de ellas se interdigitan una con otra. Entonces, esta superficie que parece recta no es así, sino tiene unas ondulaciones así como ustedes lo están viendo. Y la superficie de esta otra célula tampoco es recta, sino también tiene esas dos ondulaciones. Entonces, esta ondulación de la primera célula y la ondulación de la segunda están unidas por desmosomas. Están acá. Y precisamente porque tienen esa característica se les denomina estrato espinoso. ¿Ok? Atiendan, dejen de estar con el celular. ¿Ya? Luego vienen las otras células que están en el otro estrato, que es el estrato granuloso. A diferencia de las células del estrato espinoso que tienen formas hexagonales y sus núcleos son grandes, estas células del estrato espinoso tienen la forma de un huso. Huso se le dice porque tiene esta forma, ¿no? Un poquito ancha aquí y a los extremos de la célula son angostas, así. Angostas. Entonces, por eso se les llama, por eso tienen esta forma de huso. Su núcleo, a diferencia del estrato espinoso, también es alargado y presentan gránulos de queratina.
Si seguimos con la génesis de esto, entonces estas células posteriormente van a perder sus núcleos, van a perder su contenido, digamos, todas las organelas que tienen ahí y se van a transformar en queratina. Entonces, este es un epitelio. Es la misma pila acá, pero Epitelio es la misma pila, queratinizado, pero húmeda. más precisamente ortoqueratinizado. Un epitelio no queratinizado tiene ese mismo procedimiento, pero a diferencia del primero, los núcleos no se pierden. Por eso es un epitelio no queratinizado, pero igual, tiene un estrato basal, tiene un estrato espinoso, tiene un estrato intermedio y tiene un estrato superficial, en el cual el núcleo no se pierde. ¿Ok? ¿Entendió? Queratinizado, no queratinizado. Más precisamente, ortoqueratinizado. Entonces, cuando yo veo un epitelio en cavidad bucal, hablo de un epitelio como el que están viendo acá, que es un epitelio queratinizado. Estoy señalando el paladar, ¿no es cierto? Este paladar, si hago un corte histológico, veo esto. Este es el labio inferior. Si hago un corte histológico, veo esto. Yo les decía que sea lo que estoy viendo, esto está acá, o esto es lo mismo. O sea, todos tienen un estrato basal y superficial, pero son de características distintas. ¿Por qué? Porque este de acá viene a ser el paladar y esto de acá viene a ser el labio, pero los dos tienen un estrato basal, los dos tienen un estrato espinoso, los dos tienen un estrato intermedio, que en este caso es granuloso por los gránulos de ceratoyalina, y los dos tienen un estrato superficial, sino que este tiene queratina y este no lo tiene. Aquí está la queratina, en este caso no tiene queratina. Entonces, este epitelio que corresponde al paladar es un epitelio queratinizado y el otro no queratinizado. Pero la estructura, no digo anatómica, pero digamos tisular del tejido, tanto de este como de este, es igual. Están los mismos estratos, pero se aprecia distinto, ¿no? Claro, pues son distintos porque son zonas distintas, pues, ¿no? Es como que yo les digo, los cabellos de la cabeza, los cabellos de las axilas, los cabellos de la parte del pubis, ¿no? Y dependiendo si es varón o mujer, tendrá pues más o menos vellos en las piernas o en los brazos, que son distintos unos de otros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen función distinta. La composición del tejido epitelial o la disposición de las células, por eso también varían unas de otras. ¿Ok? Queratinizado, no queratinizado, perdón, para queratinizado. Entonces, cuando yo digo epitelio para queratinizado, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, pero el estrato córneo, que viene a ser este de acá, conserva sus núcleos. Entonces, el estrato córneo es este, de aquí hasta acá. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve una célula que tiene su núcleo. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Esos es un epitelio para queratinizado. Las células superficiales mantienen el núcleo, no tienen el estrato, esa es la otra característica, no tienen este estrato granuloso. Entonces, estos jovencitos, esto que están viendo acá, por eso ven la lengua al costadito, son las papilas filiformes. Entonces, esas papilas filiformes tienen esa característica de ser un epitelio para queratinizado.
Entonces, cuando ustedes vayan a clínica y hagan diagnóstico, me imagino, no sé qué asignatura, cómo se denominará la asignatura, entonces ustedes van a ver una lengua así. O si gustan entre ustedes, ¿no? Antes de ver la lengua, le piden al paciente, o ustedes mismos cogen una cucharita esas de endulzar café, chiquitas, pues las chiquitas, ¿no? Y hacen que el paciente o ustedes mismos raspan con la cucharita. Van a ver cómo va a salir como una especie de una nata de la lengua. Eso incluso hasta a veces da halitosis, ¿no? Entonces pasan dos, se enjuagan otra vez, repiten 2, 3 veces, repiten la misma operación, entonces ya la lengua quedó limpia. Con esa lengua que está ya, digamos, limpia en comparación a cuando llegó, entonces van a ver la lengua así más o menos. La lengua no es rojita. La lengua, la superficie de la lengua es más o menos blanca. Ustedes dirán, pero ¿por qué es blanca? Por esto que están viendo acá. Este estrato, que es el estrato córneo, ¿no? Que no es, que se parece a esto, pero no es igual porque acá conservan sus núcleos. Y vuelvo a repetir, este cachito que viene acá así, es una papila filiforme. Eso es lo que le da esa contextura y esa coloración más o menos blanca a la superficie dorsal de la lengua. ¿Ya? Entonces, esto es lo, aquí, ¿ven estos puntitos? Y se logra distinguir, ¿no? Ya, esas vienen a ser estas papilitas de acá. Claro, no es que es una de estas sea un puntito, ¿no? Pero un cúmulo de ellas se ve así. Y ven acá estas que están acá rojas. Esas son las papilas fungiformes. ¿Ya? Entonces, ustedes la prueba, limpiense, fíjense entre ustedes y vean eso. Van a ver que la superficie es más o menos blanca. Y las caliciformes no las vemos acá, pero las caliciformes están detrás, ¿no? Formando la B1 que en algún momento cuando hicimos embriología lo vimos, ¿no? Pero no es fácil de ver, porque hay que traccionar la lengua y decir, ya ves, ¿no? Ahí se ve la caliciforme. Entonces, por eso este es un epitelio para reanalizar. Igual, ¿no? Acá está la parte del tejido conjuntivo. Igual están el tejido conjuntivo entra aquí, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a este collo, al collo papilar. ¿No? Aquí está. Las células del tejido epitelial están acá presentes. Acá se pierde un poco, pero acá está presente, acá también. Entonces, es otra presentación porque la forma, porque la función de la lengua no es la misma que tiene el paladar, no es la misma que tiene el labio. Son, digamos, distintas, entre comillas distintas, pero son parte de la mucosa bucal. ¿Se comprende? Sí. Ya, esta parte yo lo voy a pasar rápido porque no tiene mucho que ver con ustedes, pero lo pongo porque hay que relacionar las cosas, ¿no? Miren, esto que está aquí, esta es la parte del paladar, esta es la parte del carrillo, de acá. ¿Ya? ¿Cuál? Y esta es la lengua. ¿Ya? El Carrillo, o sea, la mucosa de la mejilla. Carrillo. Entonces, ¿qué hemos visto?